Bien, señores, vamos a prestarle atención a los resúmenes que nos envían las autoridades con relación a el COVID-19. Yo creo que hay que destacar que nos pasamos varias semanas conversando de la alta tasa de positividad con el tema del Omicron. Hoy ya estamos en 13% de positividad. Estábamos por 30 y pico por ciento de positividad. Se lo decíamos que se presentaron situaciones como las desde el 23 de diciembre hasta la semana pasada, fueron como 6 fines de semana largos o con algún día festivo. Actividades, Navidad, conciertos, y entonces la variante esa del Omicron. Estábamos muy preocupados, parece ser que el tema de la misma vacunación se activó y tenemos hoy 13% de tasa de positividad. Ya varios días de la semana pasada, 13.96, 13.57, 13. Entiendo que si todo sigue así, nosotros saldremos del frío, saldremos del Omicron y podremos normalizarnos en todas nuestras actividades, ya que la gran cantidad de gente que estuvo positivo el mes pasado, yo creo que es sin precedente. Aquí la gente faltó, eran manadas. Nosotros mismos decíamos, aquí hay 4 de cada 10 empleados positivos hoy. Y era algo normal. Increíble. Nos acostumbramos, las casas, yo creo que ya no hay casa en República Dominicana que no te diga, tía, teníamos 2 positivos, teníamos un positivo. Y los sitios donde se atrasó mucho el trabajo por la cantidad de personas que por un momento que más de la mitad de los empleados no podían estar adentro del recinto porque estaban de licencia o estaban o alguien de su familia lo tenía, igual las clases también. Eso es un tema. Por otro lado, vamos a prestarle también atención al tema de los combustibles. El precio del petróleo, tenemos que prestarle atención. Felicitamos la iniciativa del gobierno, la cual nos preocupó cuando el presidente dijo que no había dinero para ayudar a compensar el alza de los precios del petróleo, pero parece que le buscaron algún mecanismo en el cual el gobierno no va a compensar toda el alza, pero por ejemplo la semana pasada incluyeron 500 millones de pesos. Entonces tú dices, no son 2.000, pero no es lo mismo subirle un peso a un galón de gas que subirle 5. Porque nosotros repetimos que nos sigue preocupando y hay que prestarle mucha atención al gas propano, porque casi todo el transporte, y eso va en la casa, a la comida y al transporte. Señor, aquí yo creo que el 30% de los vehículos son de gas. Es una locura. Que tú te des cuenta, porque son por de ahí gas. Hasta la economía de mucha gente no resiste. Incluso una guagua grande de esas que tú ves. Pero por ejemplo, todo el transporte de comida es de gasoil. Todo el transporte de la comida es de gasoil. Las industrias trabajan con gasoil. Hay que prestarle atención al tema, porque con una inflación como tenemos y con muchas cosas que están subiendo, también el combustible nos puede dañar, subir más y poner peor lo que tiene que ver con nuestro presupuesto. Tenemos que prestarle atención y ojalá, qué bueno que el gobierno siga invirtiendo en esto. No te digo que me preocupé cuando el gobierno dijo, Luis Abinader, no hay dinero para seguir compensando esto, porque fue que le metieron en un mes o en 2 meses como 3.000 millones de pesos. Y eso sigue aumentando. Y realmente el dominicano
no le interesa que eso es un problema externo ni global. Mira, la gente ve su cartera. Michelle, vamos a aclarar un poquito algo que el presidente lo dijo así rápido, pero que mucha gente quizás la memoria no le da para entenderlo o no lo recuerda. ¿Cómo que dice? Si yo tuviera otro Petrocaribe. Es decir, ¿cuál era? Pero Petrocaribe era algo que teníamos entendido de que lo financiaba a un tiempo, que no era un combustible que estaba barato porque nos lo daban barato, sino porque era algo que en algún momento más adelante teníamos que pagarlo. ¿Cuál es vamos a explicar un poquito la ventaja de cómo era antes y cómo es ahora? No, yo te digo a ti que mira, cuando el petróleo llegó a 100, creo que $150 llegó una vez, nosotros teníamos la suerte de que el gobierno dominicano estableció un acuerdo con el gobierno de Venezuela en el que solo, aunque pagábamos $150 el barril, $140 el barril, después 120, 100, porque fue bajando, sí, solo erogábamos el equivalente a 75. El resto de ese dinero se iba a una deuda de la República Dominicana con Venezuela que se podía pagar o con dinero, con unos intereses creo que de 2 y 3%, y se comenzaba a pagar después de 10 años. Pero también se podría pagar con bienes y servicios. Entonces, ¿qué pasó en esa época? Que aunque teníamos un petróleo a $100 y pico, esa diferencia entre $75 y los 100 y pico no se le transfirió al gobierno. El gobierno se endeudaba a través del programa de Petrocaribe y pagaba después en bienes y servicios y todo eso. O podía pagar con dinero, pero con unos intereses bien blandos, por lo que no nos afectó tanto el alza del petróleo. Afectó, claro, porque nosotros teníamos que buscar una cosa que costaba 40 o 30, teníamos que buscar 75, pero no teníamos que buscar 150. No, claro. Por eso subió un poquito. Entonces se compensó durante años el tema de Petrocaribe. Pero como están las relaciones con Venezuela, y aunque tuvieran buenas, te digo, Venezuela no está en condición ninguna. Ninguna condición tiene Venezuela hoy de producir el petróleo. No pueden ellos con el de ellos. Ellos no están produciendo ni lo de ellos bien. Para entonces está dando petróleo a través de programas de financiamiento de largo plazo. Esa no fue la deuda acumulada que el gobierno terminó pagando en oferta, sí, cuando Danilo, que dijo, vamos a darle 400 millones. Lo que pasa es que esa deuda de Petrocaribe, tuvimos la suerte que como Venezuela se vio en serios problemas económicos, todas sus cuentas por cobrar las comenzó a colocar a descuento en los mercados internacionales. Y República Dominicana, recuerdo que el viceministro o encargado de Hacienda en ese momento era, creo que Magín Díaz, que luego fue director de Impuestos Internos, con el presidente comenzaron a buscar unos fondos y compramos nuestra propia deuda con descuento. Compramos nuestra propia deuda con descuento. Tú dices, bueno, nos ganamos $1,000 y pico de millones. Si debíamos 2 pesos, lo compramos con 1 peso. Eso fue. Entonces, ¿por qué? Porque ellos necesitaban ese peso ese día. Ellos no querían esperar los plazos que tenían esas deudas. Y eso ocurrió. Y eso es una operación que no es rara. Por último, no creo que ningún país ahora esté en condición de otorgar a la República Dominicana beneficios tipo Petrocaribe. No creo que... Lo que entendemos es que los países deben de darse cuenta que hay países que no producimos petróleo y que no podemos mantener esos niveles de $100 y pico en el barril. Ojalá esto cambie y que sea un proceso transitorio, que se regulen las producciones, para ver qué pasa. Y nosotros podamos comenzar otra vez y que le busquen un punto, 40, 50, 60, 70, porque producir un galón de petróleo cuesta, un barril de petróleo cuesta. Producirlo, transportarlo, procesarlo.
Cuesta y mucho. El mismo Venezuela, yo creo que tenía un costo de $21 por barril producirlo, porque ellos tenían que mezclarlo con otro mejor que ellos compraban en otro país. Pero así hay países que producir petróleo tiene un costo y tiene unos porcentajes de producción que tienen que cumplir los países. Prender un campo de esos petróleos, eso no es fácil. Y además, de un barril se sacan varios subproductos. Eso no es de que este barril lo vamos a convertir en gasolina. De ahí. No, porque ya ese es otro proceso que aquí habrá que explicar, pero ojalá y un día Industria y Comercio nosotros podamos conversar con Ito Bisonó o con Monchi Rodríguez y nos explique, porque nosotros tenemos una idea sobre lo que es el barril del petróleo. Pero una cosa es el barril de petróleo y otra cosa es qué cantidad de ese petróleo nosotros no lo compramos en forma de petróleo. Nosotros lo compramos ya en forma de gasolina, de gasoil. Entonces los indicadores o de gas, ¿por qué? Porque nuestra refinería solo tiene capacidad de tomar el 30%, de refinar el 30% del petróleo que nosotros consumimos. Entonces si nosotros compramos 30% de ese petróleo que consumimos y si lo convertimos en gas, esos son unas torres que arriba se va quedando lo que pesa más o lo que pesa menos, y ahí tú lo ves arriba la gasolina, abajo el gasoil, hay diferentes tipos de combustibles que salen de una refinería, pero ese es el 30%. Entonces nosotros tenemos un marco que nos dice, la ley nos dice, no, vamos a tener de referencia el barril de Texas, que la gente entienda. Pero eso es así, pero no necesariamente así. Porque tú puedes estar comprando en México gasolina, gasoil, gasolina premium, gasolina regular. Todo eso se compra porque nosotros no refinamos petróleo. No todo llega aquí en forma de petróleo. Llega en forma de producto terminado el 70%. Ojalá y podamos subir la capacidad de la refinería, que yo te digo algo. Aquí hay que reconocer varios acciones de este gobierno, que así como mencionamos como bueno cuando nosotros compramos la deuda de Petrocaribe, hay que reconocer como bueno el tema del peaje sombra, hay que reconocer como bueno de haber adquirido de nuevo la carretera de Samaná, pero hay que reconocer como bueno el que nosotros compramos el 50% de la refinería. Y ese es uno de los, yo te diría a ti que de los pilares, de las anclas que tiene que tener un país para tener cierta garantía. Porque si tú tienes una Punta Catalina que te garantiza un 30% de la electricidad dominicana y una refinería que te garantiza un 30% de poder refinar el petróleo sin ser productor, yo te digo a ti, no es lo ideal. Lo ideal es que seamos autosuficientes, como con el arroz. Sí. Pero tener para controlar el mercado un 30% en electricidad y un 30% en refinería, propiedad del Estado. No importa quién lo administre, no importa, pero esas son de las cosas que tú debes decir. Están en manos nuestras y podemos regular, controlar. Y en caso de crisis, nosotros podemos decir, déjame llevar esto a donde hay que llevarlo y controlarlo, inclusive los precios. Porque te voy a decir algo, aquí no se ha querido tampoco ver esa parte. Una refinería que sea 100% del Estado no está para dejar beneficios. Un gobierno puede tomar perfectamente la decisión de decir, déjame transferir directamente nuestros costos a los dominicanos. Sí. Y la misma Punta Catalina que se anuncia que son 15, que da 250 millones de dólares anuales de beneficio. 150 porque se compra más barato y 150 millones porque te lo da en beneficio, que lo devuelve al Estado, porque es una planta que se compró con capital propio. Si esa planta se decide gestionar por una empresa que sepa a nivel técnico cómo administrar y controlar eso, el gobierno podría decir que no deje nada.
que no deje nada. Vamos a transferirle al precio a que nosotros vendemos el kilovatio hora de electricidad. Vamos a transferirle el costo de Punta Catalina. Y así, cuando ese 30% se inyecta a un costo tan bajito, a un precio tan bajito, ¿cómo se refleja? O en una factura más barata para nosotros. No, y un 30% de participación en el mercado le da posibilidad de incidir en los precios también. Vamos a hacer una pausa, volvemos en breve.